Un diagrama de bloques conceptual podría ser este para la compresión de vídeo, y básicamente partimos de la señal de vídeo digital, tal como hemos visto antes, la definida por la ITU 601, sacamos las tres componentes, hacemos la conversión de 10 bits a 8 bits, pasamos de 422 a 420, luego aplicamos la transformada coseno, viene una cuantificación de los valores obtenidos, esto lo iré explicando luego en detalle. Luego viene la codificación de entropía, la codificación del grupo de imágenes, GOP significa Group of Pictures, y aunque generalmente esta codificación, la selección del GOP se hace antes, pero para la explicación es más fácil explicarlo en este sentido y así se comprenderá más fácilmente. Luego hay un buffer de salida, que es el que regula el flujo neto que vamos a tener aquí, de manera que si pedimos un flujo constante, ese constante entre comillas, porque se consigue pues, con una cierta flexibilidad, en función del llenado de este buffer se realimenta, hay un control de flujo que nos permite recortar más aquí o cambiar el tamaño del GOP. Esto se puede hacer automáticamente o se puede dejar que funcione a piñón fijo y cosas de ese estilo. Si estos parámetros se dejan que funcionen, como diríamos, a piñón fijo, entonces es lo que se conoce como un sistema de calidad constante y velocidad variable. Si se emplea esta realimentación, es lo que se conoce como un sistema de velocidad constante y calidad variable en función de la velocidad que tenemos que sacar de ahí. Porque dependiendo de lo compleja que sea la imagen que vamos a comprimir, pues hace falta más flujo o menos flujo. Luego, si queremos calidad constante, el flujo cuando la imagen es completa será muy alto y cuando la imagen es menos compleja será más bajo. Una vez que tenemos el flujo de vídeo, se llama flujo elemental, en este caso empaquetado, es un paso que define el MPEG, esto es Packetized Elementary Stream, y llega al multiplexor. Y en el multiplexor se mezcla con otros flujos elementales de audio y de vídeo y audio de otros canales, otros servicios que haya, y finalmente tenemos el transport stream que lleva multiplexado no solo los componentes de esta señal de vídeo con sus audios, sino que además con los otros servicios. Aquí está el reloj de referencia para controlar el transport stream, y este transport stream tiene una velocidad de salida que estará definido por el sistema de transmisión al que queremos llevar esta señal, y este es el que controla que este flujo sea constante, y a su vez parte de este flujo que es casi constante y estos que son casi constantes, y la suma de todos ellos dará el flujo de salida. La etapa previa consiste, primero hacemos una reducción de 10 bits a 8 bits y ya pues al trabajar con el 80% bajamos de 270 a 216 megabits por segundo, y en esta etapa se considera que no se pierde calidad. Y diréis, bueno, ¿cómo que no se pierde calidad de 10 bits a 8 bits? La calidad es un término siempre relativo, y la calidad de referencia para la televisión digital con definición estándar, la referencia es la televisión analógica del sistema PAL. Entonces, dices, ¿la señal digital es mejor que la señal PAL? Pues en principio sí, en estudios es mejor. Tiene el doble ancho de banda para las señales de diferencia de color, tiene un poco más de parte activa de vídeo, en fin, y todo, por lo demás está todo siempre muy bien controlado y en cierto modo es perfecta. Ya dijimos en una de las transparencias anteriores que al principio se trabajaba con señal compuesta de vídeo digitalizada con 8 bits. Y 8 bits era para toda la señal compuesta, y resulta que teníamos 256 niveles, pero de esos niveles teníamos que dejar un margen para los impulsos de sincronismo y el bars, y luego el resto para del negro al blanco, de manera que nos quedaban, de 256 niveles, pues quedaban bastantes menos, no recuerdo ahora cuántos eran, para lo que es la señal de vídeo. Pero ahí van las tres componentes, luminancia y las dos de crominancia, es decir, que tenían menos de 8 bits para las tres componentes. Y esa calidad de vídeo convertido de analógico a digital y de digital a analógico seguía siendo una calidad que el ojo era incapaz de detectar si había pasado por ese proceso o no, hablando siempre en calidad de estudio. Con lo cual, tener una señal compuesta de vídeo con 8 bits es suficiente para mantener la calidad habitual de los
de la señal analógica. Así que si tenemos una señal en componentes que la pasamos a 8 bits, pero tenemos 8 bits para cada uno de los 3 canales, resulta que tenemos todavía un margen dinámico enorme en cada uno de los 3 canales, mientras que antes era un rango dinámico inferior a 8 bits, pero compartido por los 3 canales. O sea que no hay razones para que en esta conversión sea peor que la señal PAL compuesta convertida a digital. Es decir, que esto es una calidad todavía superior a la señal PAL. O sea, no hemos perdido calidad. La pregunta puede surgir, dices, bueno, pues si no perdemos calidad y se puede trabajar con 8 bits, ¿por qué en los estudios trabajan con 10 bits? Es la pregunta inmediata. La respuesta es que en los estudios la señal de vídeo pasa por una cantidad enorme de procesos de tipo digital, ahora, antes pasaba por muchos procesos analógicos, y en cada proceso lo único que le puede ocurrir a la señal es degradarse, nunca mejorar. Con lo cual, o si mejoramos algún aspecto, es a costa de otro aspecto, pero mejorar una vez que la señal ha salido ya es solamente empeorable. Entonces, en los estudios digitales, todas estas operaciones que se hacen por cálculo numérico, las multiplicaciones, divisiones, sumas, restas y demás, van causando redondeo. Si en todos los estudios y en todos los equipos se trabaja con 10 bits, el redondeo siempre va afectando al bit menos significativo o a los 2 bits menos significativos como mucho. Con lo cual, después de pasar por esta cantidad de procesos, los 8 bits más significativos, los fundamentales, siguen intactos y con la misma calidad de siempre. Es decir, todo el redondeo se ha quedado en los decimales, por así decirlo. Si trabajáramos directamente con 8 bits, pues al final se nos quedaría una calidad equivalente a 7 bits o a 6,5 o lo que fuera. Por eso es por lo que en los estudios se trabaja con 10 bits, calidad de contribución, para que luego al final tengamos suficiente calidad con 8 bits para mostrarlo en pantalla. Por lo tanto, en el proceso de conversión de SDI a MPEG, el pasar a 8 bits no es pérdida de calidad desde ese punto de vista, de lo que es capaz de discernir el ojo humano. Por otro lado, si eliminamos, no transmitimos el intervalo de borrado vertical ni el horizontal, vamos ahorrando estas proporciones y al flujo se nos quedan 165 megabits. Y queda luego la conversión del 422, que ya sabemos que es al 420, que lo explicaré ahora después. Y esta reducción implica dejarlo en 124 megabits. Es decir, que sin haber perdido calidad, porque aquí tampoco perdemos calidad, resulta que no hay que transmitir 270 megabits, sino que hay que transmitir 124 megabits. Pues bueno, ya es menos de la mitad. Con lo cual ya a partir de aquí es donde viene la compresión, y en esa compresión se puede hacer la compresión sin pérdida de calidad o compresión con pérdida de calidad. Lo que pasa es que la pérdida de calidad es controlada y cada uno decide cuánta calidad pierde a favor de cuánto quiere comprimir. Cuanto mayor sea la compresión, menor calidad, y cuanto menos compresión, pues más calidad. Para comprender el 420 vamos a ver el 422 consiste en lo siguiente. Consideremos que dentro de las líneas de barrido pues cogemos y denominamos píxel a un elemento que consta de dos muestras de luminancia y una muestra de cada uno de los 2 canales de crominancia. Y esto vamos a llamarle, por ejemplo, píxel. Ya decía antes que el concepto de píxel se lo podemos llamar a diversas combinaciones. Y hay un aspecto que os puede resultar útil, que sería el siguiente. Una muestra numérica no puede representar un píxel de imagen. Si pensamos en la señal PAL, por ejemplo, y pensamos en una línea de barrido horizontal, imaginemos que tenemos una línea vertical en la pantalla, toda negra y una línea vertical. Esa línea vertical es blanca. Pues resulta que para reproducir eso, la señal eléctrica es negro, luego blanco, luego negro y continuamos. Lo más estrecho que se puede hacer eso no es de un píxel, es de varios píxeles. Lo más estrecho que podemos hacer que llegue del negro al blanco, si hubiera un solo píxel en esas condiciones, tendríamos que no podríamos llegar al blanco, porque sería un impulso rectangular sumamente estrecho que no pasaría por el ancho de banda de 5 MHz. Por lo tanto, el pulso más estrecho que puede pasar por
por el ancho de banda de los 5 MHz y que vaya desde el negro al blanco o del blanco al negro, lo mismo daría, pues es el impulso 2T, bien conocido, que en el caso del sistema PAL son 200 nanosegundos. Pero claro, un impulso de 200 nanosegundos al 50%, dentro de esos 200 nanosegundos hay que haber tomado 2 y pico muestras. Y para hacerlo entero, pues todavía nos quedan otros 200 nanosegundos a cada lado, de manera que salen 5 o 6 muestras para reproducir el impulso 2T. Y ese es el elemento de imagen más fino que puede haber. Una línea vertical más fina que esa, si la hacemos una línea más fina que esa, pues resulta que la traza sube, no llega al 100% y se atenúa y se ensancha, queda reducido de amplitud y ensanchado. O sea que nunca podemos conseguir una línea del máximo brillo con una anchura inferior al impulso 2T. Y el 2T necesita varias muestras. Por lo tanto, un diseñador, desde el punto de vista estético de la imagen, él tiene que considerar cuántos píxeles hay en la imagen. Pues tiene que tener que en vertical lo más fino que puede haber es el grosor de una línea y en horizontal lo más fino que puede haber es la anchura del impulso 2T. Pues ese concepto sería el de píxel desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista de tomar muestras se suele denominar cada muestra es un píxel, pero ya vemos que no coinciden una con otra. Por eso decía al principio que la definición de píxel cada uno la vamos a hacer en función del ámbito en el que nos movemos o en el que trabajamos para que sea más acorde a lo que queremos trabajar. Si pensáis también en los tubos de imagen de tubo de rayos catódicos, el fabricante del tubo de rayos catódicos le llama píxel a cada uno de los luminóforos y esos son mucho más pequeños. Si recordáis, el haz de electrones cuando va recorriendo la pantalla, el circulito que representa el haz de electrones coge varios luminóforos simultáneamente, pero cada luminóforo, por lo tanto, no es un píxel. Desde el punto de vista del fabricante del tubo de imagen, sí, porque tiene que hacer tantos agujeritos en la máscara y tantas tríadas de colores como para conseguir esa resolución, pero el píxel viene determinado por el grosor del haz de electrones. En definitiva, todo esto lo indico para que no entréis en discusiones bizantinas acerca de qué es un píxel o deja de ser un píxel. Cada uno, en función del ámbito en el que se está moviendo, lo define de la manera más conveniente para trabajar con ello. Así que aquí podríamos considerar que un píxel podría estar formado de esta manera. También podemos definir el píxel de esta otra manera. Tenemos aquí el formato llamado 422 y a lo largo de una línea pues tenemos 4 muestras de luminancia, 2 muestras de B-I y 2 muestras de R-I. O sea que un píxel, si le llamamos a esto un píxel, se acerca mucho al concepto que decíamos del impulso 2T y además se acerca mucho a esta definición, vamos, es esta definición concretamente. Por cada 4 muestras de luminancia hay 2 de R-I y 2 de B-I, o mejor dicho, 2 de B-I y 2 de R-I. Y este sería el píxel. Por lo tanto, aquí tendríamos este elemento. Podríamos pasar a otro formato en el cual por 4 muestras de luminancia tendríamos una sola muestra de cada una de las de crominancia. Y a este formato le podríamos llamar de la misma manera 411. Y efectivamente es un formato que existe y que se emplea. Y este formato es peor que este, efectivamente, porque le faltan aquí 2 muestras de color. Pero ¿este es peor que la señal PAL? Realmente no. La señal PAL tiene un ancho de banda de las señales de diferencia de color de 1,2 MHz. Y aquí estamos trabajando con la cuarta parte de 5,75, es decir, tenemos 1,30 y tantos o algo así. Es decir, que todavía tendremos un ancho de banda para las señales de crominancia algo mayor que el sistema PAL, o básicamente igual, De manera que es aproximadamente la cuarta parte del ancho de banda de las señales de crominancia respecto de las de luminancia. Pues esta señal sería perfectamente válida respecto al sistema PAL.